¿Cristiano o musulmán? Soy creyente en el único Dios verdadero, el Dios de Yeshua. Ok. ¿Y qué es para ti Yeshua? Ahora pues él es el Hijo de Dios, es el Señor, Ujú. es lo que el texto pues dice. Estoy de acuerdo. Muy bien. Ok, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Yo quería solamente hacer una pregunta, Sí, por favor. si me la puedes contestar, ¿verdad? Espero poder. Bien, mira, tú dijiste, tú estabas leyendo con un amigo ahí Ujú. acerca del nacimiento virginal. Yo quiero ir solamente a ver un texto contigo, un par de textos, antes de llegar a lo del ángel, lo de Joseph y Miriam y eso. Yo quisiera Ujú. que tú me leyeras Mateo capítulo 1, versículo 1. A ver, déjame ver. Tú me dices Mateo capítulo 1. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, ves que dice hijo de David, no dice hijo de Dios. Ujú, Dice hijo de David y luego ujú, David, hijo de Abraham. ujú. Entonces la pregunta que yo tendría para usted sería, ¿David era hijo de Abraham biológicamente? ¿Era descendiente sanguíneo, literal, o era adoptado? No, es descendiente de Abraham. Directo. O sea, si tú podrías rastrear de Pero ¿a qué David te a refieres con Abraham, directo? o sea, hijo de un hijo, de un hijo, de un hijo, de un hijo hasta llegar a Abraham, ¿correcto? Hasta llegar a Abraham, sí. Sí, correcto. Entonces a eso se le llama descendencia, linaje, ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Y Jesucristo cómo llegó a ser hijo de David? No sabría decirte cómo llega a ser hijo de David, porque Oh, pero la sí sabes cómo genealogía David aquí me llegó a ser hijo da... de Abraham. Un momento. A ver, mira. La genealogía aquí me viene a dar de José, ¿no? Y luego el verso dice, y José, Jacob engendró a José, el Sí, pero marido yo de no he María, ido a del ese punto. cual... Ni siquiera me has correspondido la primera pregunta y te quieres ir del contexto. Mi pregunta fue, cuando tú me contestaste si David era hijo de Abraham, admitiste que era Por vía biológicamente, paterna, directamente, sí. Por correcto. vía ¿Verdad que sí? paterna, Que sí. estoy de Ujú, acuerdo. Y tú me dijiste que ujú, se podía rastrear hasta Abraham y yo estoy de acuerdo. Ahora, la ujú. pregunta siguiente que yo te hice fue, ¿cómo Yeshua viene a ser hijo de David? Bueno, si me ¿Es preguntas a adoptado? ¿Es mí, adoptado? Yeshua ¿Yeshua no es es hijo de adoptado? David. ¿Pero Yeshua fue No, adoptado o fue hijo de un no. hijo de un hijo de un hijo de David? Ok. Mira, si me preguntas a mí, Yeshua no es hijo de David. Si No quieres es mi hijo respuesta, de David. En ese texto no es dice que hijo es de hijo de David, no David. es descendiente de David Ah, en absoluto. ok. Pero ustedes leen el Nuevo Testamento, no, no cuenta para ustedes. No estudiamos el Nuevo Testamento, pero yo lo he leído desde Ah, Mateo hasta entiendo. Apocalipsis. Perfecto. Mm. El asunto es que en el Antiguo Testamento a Dios le promete un hijo a David, ¿correcto? No le promete un hijo a David. Dios hace un pacto con David donde Ajá, su reinado va a ser perpetuo. estoy de acuerdo. Y eso está en 2 de Samuel 7:12, donde dice que es Salomón, ¿correcto? Un Sí, hijo que va a ser del siempre linaje va a de la ser hijo, cera. hijo masculino, No, sí. literal, o sea, hijo sanguíneo. Sí, No, yo estoy de acuerdo. sí. El punto que yo te quiero traer para la mesa es que ese texto de 2 de Samuel 7:12, el Ujú, hijo que va a gobernar en la casa de David es ujú. hijo sanguíneo. David dice de tu linaje, de tus Sanguíneo, entrañas, así es. ¿correcto? Sí. Perfecto. Pero en el verso 14 dice que Dios lo llamará su hijo. Sí. Al igual Entonces que Dios, Dios puede engendrar un hijo que ya fue engendrado por un hombre. no, porque a Israel cuando Moisés lo envía, Dios le envía a Moisés a sacar a Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés, ve y dile, deja salir a mi hijo Israel. Y Estoy de también al acuerdo, pero profeta la Jeremías lo pregunta fue llama, yo te basada en engendré en el vientre. correcto. Mi texto es, Ujú, mi pregunta es basada en cuando Salomón en el Salmo capítulo 2, verso 7, él dice, yo publicaré el decreto, y Yahweh me ha dicho, o Yudhei Baohei, o Shahachén me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ujú. Entonces, yo quisiera que tú me hablaras de cuándo Dios engendró un Dios no ha hijo. engendrado, esa es la forma en la cual Dios se dirige a, tanto a David o a Israel o a un profeta en particular, como para hacerlo notar que esa es la persona que Dios ama. Yo estoy de acuerdo No que Dios haya contigo. engendrado. En el Yo no estoy judaísmo aquí no se cree que debatiéndote. Dios ¿Cuál es su vaya nombre? engendrando hijos por aquí y ¿Su por nombre allá. cuál es? ¿Su nombre? ¿Cuál el nombre de quién? El suyo, el suyo. El mío, Moisés. Sí, Moisés, yo no estoy debatiéndote. Yo lo que estoy haciendo es como nunca he hablado contigo, yo Ujú. soy unitario No, bíblico. está bien, Entonces nosotros... yo te estoy respondiendo. O sea, No, no, no si estoy de quieres acuerdo. mi punto de vista como judío,
Ajá. como punto de vista Entonces, está judío, bien, te la digo, respuesta Dios no me parece engendró a su bien. hijo. Yo Entonces, estoy de acuerdo que cuando Dios ok. lo engendra a Salomón es cuando lo sienta en el trono de David, porque David representaba a Hachén en el trono. Entonces, cuando lo sienta a Salomón en el trono es cuando le dice, tú eres mi hijo. Pero simplemente le llama a su hijo porque es el rey que Dios puso sobre su pueblo. Así lo En forma entendemos nosotros. metafórica, sí. En forma literal, Correcto. no. Estoy de acuerdo. Mm, ok. Entonces, yo por eso te pregunto, porque como el cristianismo cree que Jesucristo es engendrado en Ujú. una humana, o sea, en Miriam, que Dios no necesitó a José, pero Dios le había prometido un hijo del linaje de David. Sí. Y José o Joseph es del linaje de David. Por eso te puse a leer Mateo capítulo 1, verso Yo sé, 1. yo lo he leído, pero resulta que José no engendró a Jesús. Es correcto, pero tú no crees en el Nuevo Testamento, pero sí crees en ese texto. Yo no creo en ningún texto del Nuevo Testamento, pero si tú me quieres Oh, traer ok. como prueba, yo te Entonces para digo ti que el tampoco texto Mateo muestra capítulo de que 1, verso José no 1 engendró a no Jesús. es prueba. Entonces, ¿qué? Mateo capítulo 1 no es prueba tampoco, ¿verdad? No, a ver. El capítulo 1, verso 20 al 25, dice que María engendró, el verso 24 y 25 dice, y María engendró sin haber tenido relaciones sexuales. Así que queda claro que María nunca tuvo relaciones con José. Correcto, pero de acuerdo a ese texto, que yo no creo que ese texto sea verdadero porque entonces eso deja fuera la promesa de que Dios le había hecho a David. Pero Hizo es un que ahí pacto viene el con David. problema, mira. Ahí viene el problema. Y te lo digo con respeto, ¿está bien? Te lo digo con mucho respeto. Pero, o sea, ¿quién eres tú para decir, este texto vale, este texto no vale? No, eso dijiste tú, que a ti no te importa el Nuevo Testamento. Estoy No. usando tu lógica. Pero ¿por qué tú dices que no crees en esa parte donde dice que Es María correcto porque no concibió concuerda con el sin haber Tanakh, tenido relaciones porque sexuales? contradice el Tanakh completamente. Dios hizo un pacto con David que le daría un descendiente sanguíneo, literal, de su linaje, de su cera. Y ese texto del Nuevo Testamento, Mateo, contradice el Tanakh. Ok. Por eso es que te estoy diciendo esto. Y si algo contradice el Tanakh, aunque esté en el Tanakh, debe de tomarse por espurio. Entonces, lo que yo te estoy diciendo a ti, que yo estoy de acuerdo contigo, para mí, Dios le prometió o hizo un pacto con David que sentaría a uno de su linaje en su trono. Estoy de acuerdo. Ujú. Pero ese mismo, en el Salmo 2, verso 7, dice que Yahweh lo engendró. Entonces yo y tú estamos de acuerdo que no es literal que Dios engendra hijos. Pero te estoy mirando que te estás No. poniendo del lado del cristianismo, leyendo esos textos, y tú crees que Dios engendró a Yeshua o no crees nada de eso. Para mí, Yeshua no es ni Mesías, ni profeta, ni Dios, ni nada. Y si quieres saber mi punto Pero de cuando vista, tú debates con las fue personas, un usas el loco Nuevo nada más. Testamento. Pero si usas el ¿Cómo? texto para debatirle a alguna persona o no. A ver, mira, primero no entiendo bien cuáles son tus preguntas, ¿ok? No entiendo muy bien cuál es tu Cuando punto. subió el señor Leonel anteriormente, él te citó un texto y tú le citaste otro del Nuevo Testamento. Te pregunto. Entonces, Ujú. sí debates personas con el texto del Nuevo Testamento. Si quieren demostrar que Jesús es Dios, obvio, hay que ver el Nuevo Testamento, ¿no? Correcto, Si yo no Jesús creo es que el Yeshua es Mesías, Dios. bueno, hay que ver qué dice el Nuevo Testamento. No para Correcto, mí, yo no porque para mí creo es que sea claro. Dios. Yo no creo que Claro, sea para mí Dios. es claro que Dios no es Jesús no es hombre. el Mesías, pero nosotros sabemos quién fue el padre de Jesús, que fue un romano y punto. ¿Ya? Ok. Nosotros ¿Y tenemos muy tienes un claro texto quién fue. para probar que fue un romano o tienes un texto espurio como el Nuevo Testamento? A ver, Ups. no, a ver, escucha. A ver. ¿Tú crees en el Nuevo Testamento o no? Yo creo en lo que concuerda con el Tanakh. Todo lo que Pero ¿y citaron quién los eres apóstoles tú? del Pero Tanakh. ¿quién eres tú para decir qué se debe aceptar del Nuevo Testamento y qué no? ¿Y quién eres tú para decir que el Nuevo Testamento es espurio? Tú lo acabas de decir, yo no lo dije. No, Lo tú dijiste. dices que no crees en el Nuevo Testamento. Eso No, indica porque que tú nosotros no no crees creemos en en su Jesús veracidad. como el Mesías. Bueno, ¿y quién eres tú para decir que Yeshua no es el Mesías? ¿Quién eres tú? Soy judío y soy rabino. ¿Tú quién Correcto, eres? ¿y qué me importa a mí que seas tú judío o quién seas eres? rabino? A mí no me, eso no tiene relevancia cuando se ven las pruebas bíblicas. En el Antiguo Testamento te A probé ver, mira, que te Dios iba a bajo, tener, te voy a un bajar hijo. por pendejo. Te voy a bajar por pendejo. Te voy a ¿Un bajar hijo? por pendejo. Tú eres eres una apóstata. ¿Sí? Y los apóstatas van al infierno de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, ¿sí? Y los apóstatas van al infierno de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, Pero si usas el ¿cómo? texto para debatirle a alguna persona o no.
Y los apóstoles van al infierno de acuerdo al Nuevo Testamento. Y Entonces, no te importa el Nuevo Testamento. no. Estoy usando tu lógica. Pero Entonces sí debates personas con el texto del Nuevo Testamento. obvio, hay que ver el Nuevo Testamento, ¿no? Pero eres un apóstata. ¿Sí? Y los apóstoles van al infierno de acuerdo al Nuevo Testamento. Y Entonces, a ti no te importa el Nuevo Testamento. no. Estoy usando tu lógica. Pero eres un apóstata. ¿Sí? Y los apóstoles van al infierno de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, Y no te importa el Nuevo Testamento. no. Estoy usando tu lógica. Pero